En este video vamos a mostrar cómo realizamos el diagnóstico de la parte inmovilizador de este sistema. Estamos ante un Ford Focus 1.8 TDCi, el cual tiene la particularidad de tener el inmovilizador interno, o sea, tiene pads internos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a comprobar al poner contacto si la antena está trabajando. Recordemos que la antena es controlada directamente por la ECU de motor. Tenemos una computadora Delphi. Vamos a poner contacto. Vamos a observar la emisión de la antena ante las puestas de contacto. En este caso no tenemos ninguna llave puesta en la antena, por lo que el efecto del full diesel va a hacer que la luz de code quede parpadeando, indicando que no reconoció la misma. Vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar contacto, pero esta vez vamos a introducir una de las dos llaves y observaremos que la emisión de la antena va a ser más corta, indicando que reconoció un transponder en su antena, en la emisión, pero de igual manera esto no quiere decir que la llave sea válida, sino que quiere decir que solamente reconoció un transponder. ¿Cómo nos damos cuenta que reconoció el sistema la llave y que la llave se encuentra programada? Viendo la luz de code apagada y viendo que en este caso tenemos habilitación del relé de arranque. Esto indicaría que la llave fue tomada perfectamente y que se encuentra programada en el sistema. Ahora a continuación vamos a verificar esto mediante el escáner. Vamos a hacer uso de, en este caso, del DEC, y vamos a ingresar directamente a la parte de pads, que sería el inmovilizador que se encuentra dentro de la ECU. Recordemos que Ford lo separa así. Podemos entrar por un lado a la parte de la ECU de motor, por otro lado al pads, ¿sí? De ambas maneras estamos entrando en la ECU de motor. Presionamos conectar dentro de la parte de pads que está intentando comunicarse. Ya cuando nos tira el número de chasis significa que el sistema fue reconocido. Vamos a ir directamente a la parte de flujo de datos para verificar la parte del inmovilizador y vamos a seleccionar todos los ítems. Vamos a ver el estado de cada uno de estos ítems. Ahí nos dice que la llave maestra presente no está puesta en la antena. Esto es correcto, dimos contacto sin introducir ninguna de las llaves. No nos habilita el vehículo. Recordemos que Ford mínimamente necesita dos llaves programadas, ¿sí? Así que esto es muy importante. Si acá no encontramos ninguna o por debajo de dos, significa que este sistema no va a arrancar. Y por último tenemos la forma de acceso de programación, que en este caso lo tenemos codificado, pero de igual manera pudimos realizar la programación de ambas llaves. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar contacto, vamos a introducir una de las dos llaves, ponemos contacto, volvemos a retomar el diagnóstico y ahí vemos que la llave maestra se encuentra presente, significa que fue reconocido el transponder y que el vehículo se encuentra habilitado para el arranque, ¿sí? Vamos a comprobarlo mediante el full prop. Ahí tenemos todo conectado para directamente darle arranque. Vamos a ir directamente a darle revoluciones. Y de esta manera concluimos con la prueba del sistema inmovilizador correctamente. Cada día en SEA trabajamos para brindarles a nuestros clientes las herramientas y el soporte técnico necesario para hacer frente a los nuevos desafíos de la electrónica automotriz. Si les interesa visualizar o conocer más funciones sobre nuestro equipamiento, no olviden suscribirse y nos encontraremos en los próximos videos.